Nunca pensé que mi vida se convertiría en una telenovela, pero aquí estoy. Me llamo Ana, y esta es la historia de cómo perdí todo. Mi trabajo, mi amor, mi dignidad, solo para descubrir algo que nunca imaginé. Todo comenzó hace 2 años, cuando conseguí un empleo como asistente administrativa en Navarro e Hijos, una empresa de construcción familiar. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas, y yo era buena en lo que hacía. La empresa estaba dirigida por Ricardo Navarro, un hombre severo, de la vieja escuela, que trataba a sus empleados como piezas de un tablero. Su hijo, Tomás, también trabajaba allí, manejando proyectos en el departamento de operaciones. Tomás era diferente. A sus 28 años, tenía esa mezcla perfecta de encanto y humildad. No era el típico hijo del jefe. Siempre llegaba temprano, se ensuciaba las manos con los obreros y tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación. Al principio, solo éramos colegas. Yo organizaba sus agendas, coordinaba sus reuniones y de vez en cuando nos reíamos juntos por algún chiste tonto. Pero con el tiempo, esas charlas en la sala de café se convirtieron en algo más. Una mirada que duraba demasiado, un roce accidental que no se sentía tan accidental. Un día, mientras trabajábamos hasta tarde en un proyecto, Tomás me invitó a tomar un café fuera de la oficina. No como colegas, dijo, con esa sonrisa suya, como nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que era arriesgado. Ricardo tenía fama de ser controlador, especialmente con Tomás, su único hijo. Pero no pude resistirme. Empezamos a salir en secreto, robándonos momentos en cafeterías lejanas, enviándonos mensajes a escondidas. Era como vivir en una película romántica, hasta que la realidad nos alcanzó. Todo se derrumbó por culpa de Lucía, una compañera del departamento de contabilidad. Lucía siempre había sido competitiva, pero yo no sabía que también estaba obsesionada con Tomás. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, la vi mirándonos con una expresión que me dio escalofríos. Días después, alguien dejó una foto anónima en el escritorio de Ricardo. Éramos Tomás y yo, tomados de la mano en un parque. No sé cómo lo hicieron, pero el mensaje estaba claro. Nos habían descubierto. Esa misma tarde, Ricardo me llamó a su oficina. Cerró la puerta con un golpe que resonó como un trueno. ¿Quién te crees que eres?, gritó, sosteniendo la foto como si fuera una prueba de un crimen. ¿Crees que una asistente como tú puede meterse con mi familia? Estás despedida, Ana. Recoge tus cosas y lárgate. Intenté explicarme, pero él no me dejó hablar. Sus palabras me cortaron como cuchillos. No eres suficiente para mi hijo. Nunca lo serás. Salí de la oficina con lágrimas en los ojos, sintiendo todas las miradas del equipo sobre mí. Lo peor fue que Tomás estaba allí, en el pasillo, y no dijo nada. Lo miré, esperando que me defendiera, que le dijera a su padre que lo nuestro era real. Pero solo bajó la mirada y murmuró: «Lo siento, Ana». Me destrozó. No solo perdí mi trabajo, sino también al hombre que amaba. Me fui a casa esa noche sintiéndome como si el mundo se hubiera derrumbado. Pero esto no era el final, ni siquiera cerca. Días después, recibí un mensaje de un número desconocido. «Ana, no todo es lo que parece. Reúnete conmigo». ¿Quién era? ¿Y qué sabía sobre lo que realmente pasó en Navarro e Hijos? Los días después de mi despido fueron un infierno. No podía dormir, apenas comía, y cada vez que veía el nombre de Navarro y Hijos en un anuncio o un camión, sentía una punzada en el pecho. Intenté contactar a Tomás, pero me bloqueó de todos lados. Mis amigos me decían que lo olvidara, que no valía la pena, pero yo no podía. No era solo el amor perdido, era la humillación. La sensación de que me habían arrancado todo por atreverme a soñar con algo más. Entonces llegó ese mensaje misterioso. «Ana, no todo es lo que parece. Reúnete conmigo».
Venía de un número que no reconocí y pedía que nos encontráramos en un café a las afueras de la ciudad. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Cuando llegué, me encontré con Clara, una excompañera de Navarro y hijos que había renunciado meses antes. Clara era callada, casi invisible en la oficina, pero siempre me había tratado con amabilidad. «Ana, tienes que saber la verdad», dijo, mirando nerviosa a su alrededor. Me contó que Lucía no solo había dejado la foto en el escritorio de Ricardo, sino que había estado manipulando todo desde el principio. Aparentemente, Lucía estaba obsesionada con Tomás desde hacía años y había intentado acercarse a él sin éxito. Cuando vio que nosotros éramos felices, decidió destruirnos. Pero eso no era todo. Clara reveló que Ricardo no solo me despidió por proteger a su hijo. Había un proyecto importante en la empresa, un contrato millonario con una constructora internacional, y yo había trabajado en los detalles iniciales. Ricardo temía que, si seguía en la empresa, pudiera reclamar crédito por el proyecto, o algo peor. «Ricardo es un tiburón», dijo Clara. «No confía en nadie, ni siquiera en Tomás. Por eso te sacó del camino». Me dio una carpeta con correos internos que había guardado antes de renunciar. En ellos, Ricardo hablaba de eliminar riesgos y mencionaba mi nombre. No lo podía creer. Mi despido no era solo por mi relación con Tomás. Era un movimiento calculado para protegerme de su ambición. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de Clara, conseguí un trabajo en una empresa rival, Construcciones Horizonte. Era una oportunidad para empezar de cero, pero también para demostrarle a Ricardo que no era una simple asistente. En Horizonte, me dieron la oportunidad de liderar un proyecto para competir por el mismo contrato millonario que Navarro & Hijos quería. Trabajé día y noche, poniendo todo mi corazón y mi rabia en cada detalle. Cuando llegó el día de la presentación, nuestra propuesta fue un éxito. Ganamos el contrato, dejando a Navarro y Hijos en la cuerda floja. Por primera vez en meses, sentí que había recuperado un pedazo de mi dignidad. Pero justo cuando pensaba que mi venganza estaba completa, Tomás reapareció. Me llamó, suplicando que nos viéramos. «Ana, cometí un error», dijo, con la voz rota. «Por favor, déjame explicarte». Contra mi mejor juicio, acepté reunirme con él. Quería cerrar ese capítulo, pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Tomás confesó que su padre lo había obligado a quedarse callado el día de mi despido, pero había algo más. Alguien en mi nueva empresa estaba trabajando en mi contra. ¿Quién era? Y peor aún, ¿qué quería Tomás realmente? La reunión con Tomás fue como abrir una herida vieja. Nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de miradas curiosas. Él parecía diferente. Ojeras bajo los ojos, la camisa arrugada, como si no hubiera dormido en días. «Ana, no sabes cuánto lo siento», empezó. Me explicó que su padre lo había amenazado con desheredarlo si me defendía. Ricardo le dijo que yo era una distracción y que, si quería heredar la empresa, tenía que cortar conmigo. Fui débil, admitió. Pero ahora lo veo todo claro. Quiero estar contigo, Ana. Déjame arreglar esto. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte gritaba que no confiara en él. Había algo en su tono, una urgencia que no encajaba. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero antes de despedirnos, dejó caer una bomba. «Ten cuidado en Horizonte. No todos son tus amigos». Cuando le pregunté a qué se refería, solo dijo: «Alguien de tu equipo está filtrando información a mi padre». Me quedé helada. En Horizonte, yo era la nueva, y aunque mis colegas parecían apoyarme, siempre había sentido una vibra extraña con algunos. Decidí investigar. Con la ayuda de Clara, que aún tenía contactos en Navarro & Hijos, descubrí que alguien estaba enviando correos desde mi empresa a Ricardo, con detalles de nuestro proyecto ganador. Los correos no tenían un nombre claro,
pero mencionaban reuniones a las que solo unas pocas personas, incluyéndome, asistíamos. Me volví paranoica, revisando cada interacción con mis compañeros. Entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, encontré un correo en mi computadora que no recordaba haber escrito. Era un mensaje para Ricardo, con datos confidenciales sobre nuestro próximo proyecto. Alguien había usado mi cuenta. Confronté a mi jefe en Horizonte, quien me ayudó a rastrear el acceso. El culpable era Diego, un colega que siempre había sido demasiado amable, demasiado interesado en mis ideas. Diego confesó bajo presión. Ricardo lo había contratado como consultor externo meses atrás, prometiéndole una fortuna si saboteaba a Horizonte desde dentro. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. Diego no solo estaba trabajando para Ricardo. También era el novio secreto de Lucía, la misma que me delató en Navarro y Hijos. Todo era parte de un plan más grande. Lucía quería destruir mi vida por celos, y Ricardo quería hundir a Horizonte para salvar su empresa. Tomás, sin saberlo, había sido un peón en el juego de su padre. Con esta información, mi jefe en Horizonte presentó una demanda contra Navarro y Hijos por espionaje industrial. La evidencia era abrumadora. Correos, grabaciones, incluso mensajes de texto entre Diego y Lucía. La empresa de Ricardo se derrumbó y él enfrentó cargos legales. Lucía y Diego terminaron separados, atrapados en sus propias mentiras. Y luego estaba Tomás. Me buscó una última vez, jurando que no sabía nada del plan de su padre. Me pidió una segunda oportunidad, pero ya no era el mismo hombre del que me enamoré. Había aprendido una lección. Mi valor no dependía de un hombre ni de un trabajo. Me quedé en Horizonte, ascendí a gerente de proyectos y, por primera vez, sentí que era suficiente tal como era. Meses después, recibí una carta anónima con un cheque por una cantidad enorme. Venía con una nota. Por todo el daño causado, haz algo grande con esto. No había firma, pero el matasellos era de la ciudad donde Tomás se había mudado tras el escándalo. Investigué y descubrí que había vendido sus últimas acciones de Navarro y Hijos antes de que la empresa colapsara. ¿Era una disculpa? ¿Una manipulación más? Nunca lo sabré, porque doné el dinero a una fundación para mujeres que han sido traicionadas en el trabajo. Pero a veces, me pregunto si Tomás fue más astuto de lo que todos pensamos, o si, en el fondo, realmente me amó.